Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por Fundación Unipymes y Latinpyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Soy Andrea Palacios junto con Juan David Alzate y María Mercedes López. Los estaremos acompañando durante nuestra conferencia denominada Reglamentos Internos. Les recuerdo que durante la conferencia es muy importante la interacción con nuestro experto. Lo pueden hacer de dos formas: el chat, que se encuentra ubicado en la parte inferior derecha de la herramienta, y el micrófono. Si requieren el servicio de soporte, recuerden que pueden escribirnos al correo soporte@unipymes608.sohodesk.com. Les recuerdo, soporte@unipymes608.soho con Z y H, desk, desk.com. Antes de darle paso a nuestro experto Hugo Alberto Montañez, queremos dar las gracias a nuestros aliados que hacen posible esta conferencia: Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeva, Protección y Mi Planilla. Ahora sí damos inicio a la conferencia denominada Reglamentos Internos. Les recuerdo que esta conferencia será desarrollada por nuestro experto Hugo Alberto Montañez. Hugo es diseñador industrial, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, con estudios en ergonomía y psicología aplicada, experiencia específica de su especialidad por desempeño en el campo de la formación profesional, por competencias y gestión para empresas de diferentes actividades económicas, involucrando conocimiento, vivencias, ética, principios y valores, interactuando con profesionales en diversas disciplinas, con cohesión, facilidad de expresión y eficiencia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Hugo Alberto, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia de hoy, la cual está denominada Reglamentos Internos. Hugo, buenos días. ¿Puedo confirmar? ¿Me estás escuchando? Buenos días, estimados participantes. El día de hoy desarrollaremos la sesión denominada Reglamento Interno de Trabajo, la cual tiene como objetivo introducirlos a ustedes en el mundo del reglamento interno de trabajo por medio del análisis de sus partes, para lograr que, pues, a partir del conocimiento de esta valiosa herramienta, podamos implementar esto en nuestras organizaciones. Hugo, te mando la invitación para compartir pantalla. En este momento podríamos poner la pantalla completa. No sé si la podemos poner allí en pantalla completa. La tengo, el PDF lo tengo en... Eso, perfecto. Ya ahora sí, en este momento tenemos la cámara y tenemos la pantalla completa. Adelante, qué pena contigo. Tranquila, muchas gracias. Durante la sesión exploraremos aspectos que nos permitirán a nosotros identificar los requisitos normativos que dieron origen a este requerimiento. Podremos reconocer el concepto de trabajo, logrando la contextualización de este concepto. Pues existen muchas, digamos que, definiciones que nos pueden confundir de alguna manera. Caracterizaremos el contenido del reglamento para el análisis individual de cada uno de sus puntos. Aclararemos aspectos que pueden generar confusión, permitiendo que sean tratados como es debido. Propondremos también estrategias de difusión y actualización del reglamento para su implementación como una acción en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En primer lugar, para entrar en contexto, analicemos la definición de trabajo en el ámbito legal. Teniendo en cuenta, entonces, lo que podemos comentar sobre el trabajo. Desde la Constitución Política de Colombia, el trabajo es un derecho y una obligación social. Esto está consignado en el artículo 25 del Reglamento Interno de Trabajo. Tenemos derecho a trabajar, pero también tenemos la obligación de ser productivos. De este derecho, de acuerdo también con la Constitución, ha de gozarse en condiciones de dignidad y justicia, teniendo en cuenta que la dignidad es una característica que no se vulnera, y la justicia es también esa característica que nos hace a nosotros iguales ante la ley.
Un ejemplo de esta afirmación es que el derecho al trabajo no debe vulnerar el derecho a la salud. Por otro lado, para el Código Sustantivo del Trabajo, el trabajo es toda actividad humana, libre, material, intelectual, permanente o transitoria que una persona natural ejecuta en nombre de otra persona natural o jurídica y que por el desarrollo o la ejecución de estas actividades, esta persona recibe remuneración. Se entiende la actividad material como la mano de obra, la carga física, esas actividades de este tipo, y la actividad intelectual es esa capacidad de aplicar el conocimiento en áreas específicas. Un contrato de trabajo se distingue de otros contratos por la existencia de tres elementos esenciales. El Código Sustantivo del Trabajo, después de, al final de la definición, dice que mientras este trabajo se desarrolle en o dentro de un contrato laboral. Entonces tenemos que un contrato de trabajo se distingue de otros contratos por la existencia de tres elementos esenciales. El primer elemento es la actividad personal, o sea, la que desarrolla la misma persona. El segundo elemento es la continuada subordinación, que es la que faculta al empleador a impartir órdenes al trabajador. Y el tercer elemento importante es la remuneración, que es esa prestación económica que se recibe por la prestación del servicio. Es importante aclarar que ante la ausencia de uno de estos tres elementos esenciales, se desconfigura la relación laboral y simplemente esta no existe. El Código Sustantivo del Trabajo es la norma que por excelencia busca justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores, en un espíritu de coordinación económica, en búsqueda del equilibrio social. Para lograr coherencia con esta afirmación, el artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo define al reglamento interno de trabajo como el conjunto de normas que determinan las condiciones en una relación laboral y que obliga a las dos partes a su debido cumplimiento. El artículo 105 del Código Sustantivo del Trabajo obliga a que todas las empresas o empleadores que ocupen trabajadores permanentes en su actividad económica cuenten con un reglamento interno de trabajo, definiendo unas condiciones para dar cumplimiento a este requerimiento. Empresas mixtas con más de 10 trabajadores, empresas comerciales con más de 5 trabajadores, empresas industriales con más de 10 trabajadores y empresas agropecuarias, ganaderas o forestales con más de 10 trabajadores. De acuerdo con el requerimiento, estas empresas son las que deben tener un reglamento interno de trabajo. No existe un soporte legal cuando una empresa, puede ser de las mismas actividades, cuente con trabajadores, pero en un número menor, acorde con ese estándar pues, que está establecido. Pero de cualquier modo, el artículo 107 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el reglamento interno de trabajo hace parte de todos los contratos laborales. Por ende, mientras haya un contrato laboral, cada una de las partes de la relación tiene obligaciones una con la otra. El Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 108 define el contenido del reglamento interno de trabajo. En un principio se clasifican 19 puntos. Desde el origen del Código Sustantivo se definieron estos 19 puntos y se listaron como elementos compositivos del reglamento interno. A partir de la ley 1010 del año 2006, en el artículo 9, se incluye que las organizaciones deben adaptar el reglamento interno de trabajo con mecanismos en frente del acoso laboral.
Para lograr una mejor comprensión del reglamento interno de trabajo, vamos a hacer un análisis de cada uno de los puntos que he mencionado previamente. Vamos a hacer un análisis punto por punto y vamos a aclarar que cada uno de los puntos del reglamento interno de trabajo cuenta con un soporte legal o un referente legal en alguna parte. El orden de estos puntos, como está establecido, corresponde como a un proceso, y es un proceso que refleja de alguna manera la relación laboral desde que se fundamenta esta misma. El primer punto del reglamento interno de trabajo habla de las indicaciones de la organización, más o menos establece el alcance del reglamento de trabajo. Se habla del espacio de las personas y de las normas. El espacio teniendo en cuenta las sucursales, las sedes en las que opera la organización, las ciudades en las que opera la organización. Se habla de las personas, de los niveles organizacionales al interior de la misma organización, pero con estos niveles pues deben tener cada uno una relación laboral pues enmarcada con un contrato de trabajo. Y las normas que son aplicables a la organización y que influyen el objeto social de la misma o la actividad económica. Es el caso, por ejemplo, de las entidades de formación, universidades y demás. En el punto número 2 se mencionan las condiciones de admisión de la organización, referenciando un proceso de selección de personal. Desde la divulgación por medios masivos de comunicación de las vacantes que requieren para su personal y los requerimientos pues con que debe contar esta persona. Se pasa también por esas condiciones en las que debe presentarse el candidato a dicha vacante, la documentación que debe presentar, los requisitos que debe cumplir, como lo son entrevistas, exámenes, pruebas técnicas, pruebas psicotécnicas y demás, hasta finalizar este proceso con los procedimientos administrativos que ya dan lugar a la firma del contrato. En el punto número 3 se establece el periodo de prueba. Acorde con el soporte legal, este periodo de prueba no debe sobrepasar los 2 meses. Este periodo de prueba puede ser pactado. De alguna manera, si es pactado, debe quedar por escrito. Es importante tener en cuenta que durante este periodo de prueba, la relación laboral puede terminarse de modo unilateral. Allí se tienen en cuenta cosas como aptitudes y conveniencia. Aptitudes, en el caso de la organización puede determinar que las aptitudes de esa persona que ingresó y que está laborando en ese cargo, pues de pronto no cumple con las expectativas, entonces se puede terminar el contrato laboral por ese lado. Y por el parte del trabajador es a conveniencia de él. De pronto él puede determinar que, no sé, las distancias que debe recorrer desde su casa al trabajo son muy extensas, entonces por eso no está cumpliendo bien con sus obligaciones y eso más que otra cosa le puede estar representando problemas. Entonces la decisión dentro de ese periodo de prueba puede ser de parte y parte. Ya no hay lugar a preaviso, no hay lugar a indemnizaciones. Anteriormente se cobraba un preaviso o tenía que avisarse al empleador con un tiempo que estaba establecido en una norma anterior. Cuando el trabajador decidía pues cambiar de trabajo y por el lado del empleador también aplicaba. En el periodo de prueba es importante tener en cuenta que se goza de la carga prestacional completa, es decir, se tiene derecho a vacaciones, a prima, a cesantías, proporcional y remunerado en dinero. En el punto número 4 se hace referencia al trabajo accidental, estipulando que este trabajo incluye únicamente
labores de duración inferior a un mes, que estas labores son diferentes a las del objeto social de la organización, que son trabajos específicos que deben realizarse allá. Y que en el desarrollo de estos trabajos también se tiene derecho a el salario normal con las prestaciones normales y el descanso dominical remunerado. Esas son las características de ese contrato accidental o transitorio. En el punto número 5, hablamos de el horario de trabajo y sus características, donde se discrimina y aclara lo siguiente. Se aclaran los horarios, la hora de ingreso, la hora de salida, se aclaran las pausas que durante la jornada se pueden tener, que son pausas para la alimentación, que son pausas para la distensión, y se incluye también las pausas activas como promoviendo los estilos de trabajo saludable. Se habla de las jornadas, si la organización labora de lunes a viernes, si la organización labora de lunes a sábado, si trabaja de domingo a domingo, bueno, con las diferentes variables. Y se aclaran los horarios y todas estas variables, teniendo en cuenta si los cargos son administrativos u operativos, porque de alguna manera esto siempre varía. Se habla de los días compensatorios, en caso de que, por ejemplo, se trabaja el domingo como un día normal, menciona la legislación que cuando se trabaja el domingo, ese día se cambia o se negocia por un día entre semana, que debe ser acordado entre las partes. En este punto también se habla de las horas dedicadas a las actividades recreativas y culturales, y se habla de estas horas que son invertidas en el plan de trabajo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. En el punto número 6 se aclaran las características del tiempo suplementario y el trabajo nocturno. Se habla de la jornada ordinaria. En condiciones normales, una jornada ordinaria no puede sobrepasar las 10 horas. Bueno, teniendo en cuenta que las jornadas de 10 horas es cuando la semana va de lunes a viernes. 8 horas es cuando la jornada va de lunes a sábado. Las horas extras. Las horas extras, bueno, se aclaran cuáles son, cuándo empiezan las horas extras, se aclaran cuáles son las horas extras diurnas, se aclara cuáles son las horas extras nocturnas, se aclara que máximo se pueden trabajar 2 horas diarias y 12 horas semanales. Se pueden definir turnos especiales de trabajo nocturno cuando la operación de la organización así lo determina. Es importante tener en cuenta, este tiempo suplementario debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo. Esto es un procedimiento administrativo que debe realizarse. Se presenta una solicitud al Ministerio donde se justifica cuáles van a ser las horas extras, por qué van a ser, por qué se va a tener una necesidad de laborar durante horas extras. Se hace un análisis de los peligros a los cuales van a estar sometidos los trabajadores durante ese tiempo suplementario, se da cuenta de unas acciones preventivas que deben implementarse pues, como garantías para que el ministerio pueda dar aprobación de esta solicitud. En el punto número 7 se habla de los días de descanso. Los días de descanso legalmente obligatorios, que por derecho son los dominicales, pues salvo cuando estos días son laborales, en los casos que hablamos anteriormente, y los días festivos. Los días festivos, las fiestas civiles, las fiestas religiosas, los puentes emilianos. Estos días son de descanso y son remunerados. Se menciona dentro del reglamento que si se
labora durante estos días, se tiene derecho a percibir el tiempo suplementario correspondiente. Es decir, el día de por sí ya es remunerado, pero se está laborando, entonces se tiene derecho a tiempo suplementario, a percibir el dinero por el tiempo suplementario. Este tiempo suplementario o estas jornadas de trabajo en días de descanso deben ser avisadas con anticipación. Se publica una cartelera, se envía un memorando informando a los trabajadores que durante tal jornada debe elaborarse por alguna circunstancia. Estas jornadas o estos días de descanso no se remuneran en caso de, si un trabajador no llegase a presentarse a su puesto de trabajo durante un día de la semana, sin una causa justificable, se pierde automáticamente la remuneración de ese día de descanso. Eso pues está establecido en el reglamento. En el punto número 8 se habla de las vacaciones remuneradas, teniendo en cuenta que un año de servicio equivale, en condiciones normales, un año de servicio equivale a 15 días de descanso, 15 días hábiles de descanso, y esos días son consecutivos. Y en dinero se tiene la remuneración equivalente a medio salario. Es posible, de acuerdo con unos cambios que han surgido, que un trabajador recorte el tiempo de descanso, pero mínimo un trabajador debe descansar 6 días al año. Es totalmente prohibido cambiar el tiempo de descanso por dinero. El empleador tiene completamente prohibido llegar a este tipo de negociaciones con los trabajadores, y pues el trabajador tampoco tiene o debe renunciar a su derecho. Durante el periodo de vacaciones es necesario aclarar, y se aclara dentro del reglamento interno de trabajo, que la interrupción justificada de este periodo de descanso no afecta el tiempo de descanso como tal. Es decir, si durante el goce de mis vacaciones sufro un accidente, pues de tipo común, casero, pues, y entro en un periodo de incapacidad médica, automáticamente el periodo de vacaciones se suspende, entro en periodo de incapacidad, termino mi periodo de incapacidad y puedo continuar con mis vacaciones. Es necesario que se tenga en cuenta eso. También aplica para los casos de licencia por luto. Si no se llegase a cumplir el tiempo de servicio para obtener este derecho a las vacaciones, es decir, si el contrato por alguna razón se acaba antes de cumplir el año de servicio, el pago o la remuneración por estas vacaciones se hace de manera proporcional. Entonces siempre el trabajador va a tener derecho a percibir esa remuneración por vacaciones. El empleador debe llevar registro de las vacaciones de todos sus trabajadores durante todos los años. Pues como dado el caso, para poder demostrar que se está cumpliendo con este derecho a los trabajadores. En el punto número 9 se habla o se regula lo correspondiente a los permisos y las licencias, reconociendo que todos los trabajadores podrán gozar, acorde con los parámetros legales, permisos en caso de requerir cita médica, tratamiento, terapia y demás. Que se obtendrán permisos también para cumplir con el deber del voto, dado el caso que se elabore durante una jornada electoral. Se habla de los permisos personales, pero este es un punto que vamos a tratar un poco más adelante. Se habla de las licencias, de la licencia de maternidad, que acorde con el soporte legal, corresponde a 18 semanas de licencia para la madre.
y la licencia de paternidad, que corresponde a 8 días hábiles para que el padre pueda compartir pues esos días con el bebé. Y se habla de una licencia por luto. La licencia por luto corresponde a 5 días hábiles de licencia. Todas estas licencias son tiempos que deben ser respetados. Es decir, una licencia de maternidad no quiere decir que la mamá en el momento en que se sienta bien pueda ir a trabajar a otro lado, a ganarse unos pesos y demás. Lo mismo en las licencias por luto, que se pide la licencia por luto y pues esos días se van de vacaciones o se aprovecha para ganarse también unos pesos en otro lado. Digamos que eso no es honesto por parte del trabajador y podría afectar sus derechos futuros. Se habla de la calamidad doméstica, de la grave calamidad doméstica, teniendo en cuenta que la calamidad son esos eventos o son esas situaciones o circunstancias que afectan la movilidad de la persona y la moral de la persona, que son eventos que pues una persona en su puesto de trabajo pensando que, no sé, por ejemplo, un familiar está enfermo, no puede trabajar eficientemente y debe ser pues un familiar cercano, digamos, del caso de uno de sus hijos, que está en condiciones de salud pues desfavorables, que necesita cuidados especiales, entonces estas calamidades pueden ser solicitadas. El trabajador tiene la obligación de avisar al empleador prudentemente, con tiempo de anticipación, las características del evento que lo aqueje en ese momento y debe soportar de manera escrita por un certificado el evento que él mismo está argumentando. Es decir, en el caso de una licencia por luto, él argumenta eso, demuestra que las características se están cumpliendo, es decir, que hay una relación consanguínea directa o de afinidad o civil con la persona fallecida y se exige el certificado de defunción de esta persona y se presenta en la empresa. Vamos, que esos son los soportes que debe entregar el trabajador a su empleador. En el punto número 10 se establecen las reglas sobre el salario, donde se define que este salario puede ser negociado, puede ser convenido entre empleador y trabajador, pero siempre respetando el salario mínimo legal vigente. Nadie puede ganar menos del salario mínimo legal vigente. Se establece que un salario integral dentro del reglamento corresponde a 10 salarios mínimos legales vigentes y que este salario incluye prestaciones excepto las vacaciones. Es decir, pueden haber cargos dentro de la organización que tengan un salario integral, como se ha llamado pues también desde el código sustantivo. Entonces las características de ese salario integral son este es un concepto que es muy, digamos que maltratado en el argot popular y en el normal desarrollo de algunas relaciones laborales. Se estipula que un jornal equivale a un día de trabajo, que el pago por jornales no puede ser más de 7 jornales, porque pues allí ya cambia la figura, y que el sueldo es lo que se percibe por tiempos superiores hasta 30 días. Se establece el lugar de pago, que por lo general el lugar de pago es donde se presta el servicio. Claro que ya esto con las tecnologías ha cambiado muchísimo. Se establecen los periodos y las formas de pago. Se establecen los periodos de pago si van a ser quincenales, si van a ser mensuales, si estas quincenas o estas mensualidades van a corresponder puntualmente a esos espacios de tiempo entre el 1 y el 30 de cada mes, o hay organizaciones que pagan los 5, los 25, bueno, y así sucesivamente. Pero todo esto es convenido e informado
a los trabajadores. Los pagos deben recibirse puntualmente finalizando el periodo que se está, entre comillas, cobrando. Y ese pago incluye el tiempo suplementario desarrollado durante ese mismo periodo. Es decir, no es posible que paguen el tiempo suplementario en otras horas, bueno, de otros periodos atrasados. En el punto número 11, se clasifican algunas medidas de protección integral al trabajador, donde el empleador se obliga a dar a conocer a los trabajadores disposiciones como las que vamos a mencionar a continuación. Se le comunica al trabajador que los servicios médicos a los cuales él tiene derecho corren por cuenta del sistema de seguridad social, el cual incluye la EPS y la ARL, dado el caso. Es importante que el trabajador tenga clara la diferencia entre los servicios de la ARL y de la EPS. Se le recomienda como obligación a los trabajadores notificar su estado de salud, y esta obligación va muchísimo más allá. Es decir, el empleador debe practicar una evaluación médica de ingreso a todos los trabajadores, y la información que los trabajadores brinden en esa evaluación pues debe ser verídica, ¿sí? Y debe notificar todas las cosas que pues en ese momento presente con respecto a su salud. Se le recomienda también como obligación al trabajador que él debe someterse a todas las instrucciones médicas, y por ejemplo de esa evaluación médica ocupacional se recomiendan algunos controles, por ejemplo por nutrición a los trabajadores. Pues este trabajador debe gestionar eso, pues por intermedio de CPS, entonces debe pedir un control por nutrición, podrá pedir controles por terapia física, bueno, acorde con la recomendación del médico. Y aún así no sea esta recomendación salida de la evaluación médica ocupacional, pues si es una consulta del médico general, el médico general le recomienda este tipo de cosas al trabajador, pero el trabajador también debe atender esas instrucciones, ¿sí? Se reconoce o se comunica el protocolo en caso de accidente de trabajo, donde se incluye o se reconoce esa capacidad que debe tener el empleador de brindar los primeros auxilios, y se establece un procedimiento donde se le asignan responsabilidades a las diferentes partes, es decir, a los mandos medios, mandos directivos y demás, en caso de un accidente de trabajo, cómo debe ser este reporte de accidentes, cómo debe ser esta cadena de comunicación, porque recordemos que un accidente de trabajo inicialmente pues debe ser reportado a la ARL, y después de este reporte deben darse continuidad otros procedimientos también legales que corresponden a la investigación de las causas que dieron origen a ese evento. Se recomienda a los trabajadores sensibilizarse y notificar todos los eventos que puedan afectar su propia salud y la salud de los demás, como por ejemplo aquellas condiciones de seguridad que nadie reporta, que no son vigiladas y que pueden llegar a producir un accidente o, por qué no, desarrollar una enfermedad laboral a un trabajador. Se somete también al trabajador, más que someter es invitarlo a participar de todas las actividades desarrolladas por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que pues está desarrollando la organización. Como estas son unas medidas que establece el empleador pues tiene que encargarse de cumplirlas y gestionar todo lo correspondiente para que esto pueda pasar. Teniendo en cuenta que el incumplimiento de estas medidas por parte del empleador, le aplicará las sanciones previstas en el artículo 91 del decreto ley 1295
de 1994. En el punto número 12 se promulgan las siguientes prescripciones de orden, que son los deberes de los trabajadores, donde al trabajador se le asigna como deber el respeto a todo nivel, en términos de dignidad y tolerancia con todos sus compañeros de trabajo. Se le recuerda al trabajador el deber de la subordinación, que es el cumplimiento de las órdenes y es esa dependencia que tiene el trabajador en frente de su empleador. Se le otorga como deber al trabajador mantener la armonía en las relaciones para lograr un equilibrio y que nada de esto, que ninguna alteración a esto afecte pues el proceso de la empresa o que pueda llegar a afectar la salud de los trabajadores. Es deber del trabajador mantener la conducta y la moral. El comportamiento de las personas debe ser correspondiente o debe ir acorde con su cargo, con su formación, con su experiencia, con su tiempo de servicio en la empresa, pues es conducta y moral. Es un deber del trabajador desarrollar todas sus actividades en honradez y con buena voluntad, para que esto genere esas características de confianza de parte del empleado hacia el trabajador. Se establece un conducto regular y se le recomienda al trabajador darle continuidad a ese conducto regular para el manejo de la información, para las comunicaciones, para las cosas pertinentes al proceso. Se le recomienda al trabajador aceptar las órdenes que le son impartidas, teniendo en cuenta que pues, estas órdenes deben ser en provecho de la organización, en provecho del proceso productivo, en provecho de la prestación del servicio. Se le recomienda al trabajador observar las medidas de seguridad industrial que le son comunicadas desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todos estos procedimientos de trabajo seguro es obligación del trabajador observarlos y darles cumplimiento. Se le recomienda al trabajador pues permanecer en su puesto de trabajo, salvo que se le dé una orden diferente. Pues todo el mundo tiene que estar en su puesto de trabajo sin ir a distraer a los demás por cosas que no tienen nada que ver con el proceso. En el punto número 13 se establece un orden jerárquico en la organización. Menciona los diferentes niveles que están presentes en la organización. Se le asignan unas facultades a estos niveles para la toma de decisiones y se le asignan facultades a cada uno de estos niveles en caso de requerir imponer sanciones por los incumplimientos que se puedan presentar. En este organigrama se puede establecer desde la junta directiva, desde el cargo más alto, pasando por la gerencia, cargos directivos, mandos medios, supervisores y operarios. Bueno, todo esto es acorde con el número de trabajadores, acorde con las características del proceso, acorde con las dimensiones de la organización, acorde con las dimensiones pues, de la misma prestación del servicio. Entonces, se establece ese orden jerárquico y se otorgan estas facultades para tomar los correctivos a que dé lugar en cualquier circunstancia. Como medidas especiales de protección, en el punto 14 se reconocen las labores prohibidas a mujeres y menores de edad. En relación con la actividad económica de la organización, el soporte legal de por sí o de por hecho tiene determinadas unas actividades que no pueden ser desarrolladas
por mujeres y que no pueden ser desarrolladas por menores de edad. Entonces, en la organización, acorde con lo que pues el servicio que prestemos, el proceso productivo o lo que hagamos en la organización, siempre es necesario tener en cuenta estas restricciones en el momento de asignar las funciones. Y pues eso debe estar establecido como parte del reglamento interno de trabajo. Allí también se decide la edad mínima que se va a aceptar para que sea parte de la organización, es decir, trabajadores mayores de 15 años, mayores de 16, menores de 18, hasta qué punto. Siempre se tendrán en cuenta las disposiciones del Ministerio de Trabajo para poder llevar a cabo una contratación de este tipo. Es decir, para contratar a una persona menor de edad es necesario contar con una serie de requisitos. Y la organización debe encargarse de que esos requisitos se le demuestren pues al ministerio para que el ministerio pueda autorizar la participación de ese menor de edad en ese proceso de la organización. En el punto número 13 se establece, perdón, en el punto número 15 se establecen las obligaciones especiales de las dos partes, del empleador y del trabajador. Esto se retoma del capítulo 5 del Código Sustantivo del Trabajo, donde están las obligaciones especiales de cada una de las partes. Y se resaltan, entre otros, los siguientes aspectos. El empleador tiene como obligación brindar locales apropiados para el desarrollo de la actividad. Debe disponer las materias primas, insumos, equipos y herramientas para que los trabajadores puedan desarrollar la actividad. El empleador, se obliga a conceder las licencias que ya hizo mención en un punto anterior. El empleador se obliga a mantener el orden establecido, a mantener la moral y a respetar las leyes. Eso debe quedar consignado en el reglamento interno de trabajo. Se habla de las prohibiciones que tiene el empleador, entre otras, retener dinero, retener sumas a los trabajadores mientras no haya una autorización expresa por parte del trabajador, mientras no haya una justificación que permita hacer una retención de eso. El empleador no puede hacer ese tipo de retenciones. El empleador tampoco puede imponer obligaciones de tipo religioso o político a los trabajadores, porque pues está vulnerando otros derechos. El empleador no puede llevar a cabo actividades como por ejemplo el desarrollo de rifas, cosas que exijan que el trabajador pague una suma de dinero, así sea mínima, para algún objetivo particular o específico. El empleador, en términos generales, no puede vulnerar los derechos del trabajador. El trabajador está obligado a trabajar a toda su capacidad. Debe poner al servicio del proceso productivo su destreza, su habilidad, su conocimiento, su experiencia. El trabajador debe cumplir las jornadas que le han sido informadas y que él mismo ha aceptado. El trabajador deberá rendir informes acorde con la escala organizacional que se haya definido. El trabajador debe prestar su cooperación en todos los asuntos pertinentes a los aspectos de la organización y debe ser diligente en el desarrollo de sus labores. Es decir, no tiene que buscar trabas en cosas y excusas para no poder o para no prestar el servicio para el cual fue contratado. Al trabajador también se le prohíbe sustraer materiales o herramientas de la instalación, porque allí ya se está configurando un delito diferente, delito de robo.
Al trabajador se le prohíbe presentarse a su trabajo bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o de las sustancias psicoactivas. Al trabajador se le prohíbe portar cualquier tipo de arma blanca, de fuego y demás dentro de la organización. Y al trabajador también se le prohíbe disminuir voluntariamente su ritmo de trabajo. En el punto número 16, las faltas al reglamento y su correspondiente sanción están establecidas. Allí se prevé lo siguiente. Se prevé una escala de faltas, donde se pueden determinar faltas leves o faltas graves. Para poder calificar estas faltas se tienen unas variables en cuenta, como lo son la culpa, muy ligada con la intención, el perjuicio ocasionado a otras personas, la afectación al servicio o al buen nombre de la organización, la jerarquía con la que cuente la persona que comete la falta, la trascendencia que esta falta ha dejado para la historia inmediata de la organización. Y se tiene en cuenta si se ha reiterado en esa falta para poder calificarla. En el reglamento han de puntualizarse estas faltas, es decir, a partir de digamos que experiencias, pueden caracterizarse estas faltas y puede mencionársele puntualmente cuál es la falta, como por ejemplo, sustraer dinero de la caja menor, ¿sí? Teniendo en cuenta pues esas experiencias vividas se pueden establecer estas faltas. Se clasifican también unas sanciones acorde con las faltas. Estas faltas o estas sanciones pueden ser sancionadas desde llamados de atención escritos con copia a la hoja de vida del trabajador. Se pueden establecer multas económicas representadas en descuentos por nómina. Se pueden clasificar sanciones en la suspensión del trabajo por días, y allí dentro del reglamento se establece el límite de días acorde pues con los parámetros legales. Debe respetarse siempre el debido proceso. Las faltas están relacionadas con incumplir, omitir, violar obligaciones, deberes u prohibiciones que están establecidas dentro del mismo reglamento o que están establecidas desde los referentes legales que dan en torno a este requerimiento. En consecuencia, este debido proceso en el punto número 17 está establecido y se promueve de la siguiente manera. El jefe inmediato del trabajador implicado informará a una instancia superior. Esta instancia superior puede ser el Departamento de Recursos Humanos, puede ser la Gerencia General, bueno, acorde con la escala jerárquica que se tenga establecida. Este informe debe presentarse teniendo como soporte las pruebas pertinentes a la queja que se está escalando. Esta instancia superior debe notificar y citar a descargos garantizando el derecho a la legítima defensa de este trabajador. Como ya fueron aportadas las pruebas de los incumplimientos, pues se cita al trabajador o a la persona implicada para que ejerza su derecho a la legítima defensa y notifique sus descargos. Ante una absolución o una imposición de sanción, se procederá acorde con las escalas que fueron mencionadas en el punto anterior.
En el punto número 18 se establecen los mecanismos de participación y consulta, donde se disponen los modos y medios para llevar a cabo los reclamos, para que los trabajadores lleven a cabo los reclamos relacionados con el incumplimiento del reglamento interno de trabajo por parte del empleador. Y allí se faculta al trabajador a escalar ascendentemente estas quejas y reclamos. Es decir, se autoriza al trabajador a saltarse el conducto regular en caso de que su queja no haya sido atendida oportunamente o que se hayan puesto trabas para darle cumplimiento o para resolver esa situación particular. Dentro de las organizaciones para los asuntos pertinentes también existen los comités. Está el Comité de Convivencia Laboral y está el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pueden también, teniendo en cuenta su esencia, pueden darle manejo a algunas situaciones específicas, en caso de que de pronto pues no haya una escala jerárquica así muy clara. Digamos que esa también es función de los comités. En el punto número 19 se da respuesta a este requerimiento de la ley 1010, donde se reconocen las obligaciones en frente del acoso laboral, adoptando mecanismos de prevención de esta situación dentro de la organización, adoptando como mecanismos una política, por ejemplo. Es puntualmente un requisito legal establecer una política en frente del acoso laboral. El desarrollo de actividades dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, actividades de prevención del acoso laboral. Y la creación de un comité de convivencia laboral del cual ha de garantizarse su funcionamiento. Allí en este punto correspondiente del reglamento interno de trabajo, el empleador debe reconocer que va a garantizar el funcionamiento de ese comité para atender o para prevenir esas situaciones de acoso laboral que puedan llegarse a presentar. Las actividades que se pueden desarrollar dentro del sistema de gestión pueden ser talleres, capacitaciones específicas y demás. Todo esto pues, es propuesto por el mismo comité de convivencia. No necesariamente tienen que estarse manifestando casos de acoso. El tema básicamente es de prevención. En el punto número 20, el mismo reglamento establece que debe ser publicado en 2 lugares visibles de la organización y en cada una de las sedes que ésta tenga, en cada uno de los centros de trabajo, que su difusión podrá hacerse desde la inducción inicial en seguridad y salud en el trabajo, desde el momento en que ingresa el trabajador a la organización. Es pertinente que la publicación de este reglamento esté firmada y fechada, pues como para darle una trazabilidad a su vigencia. El reglamento en su contexto registra algunas cláusulas ineficaces, que pues esencialmente son textos que expresan la invalidez de dictámenes de los cuales pueda eventualmente demostrarse que ese dictamen está desmejorando las condiciones establecidas y derechos adquiridos, como salarios, prestaciones, afiliación a la seguridad social. Se establece allí mismo que todo lo que excede al beneficio del trabajador es legal, pues caso contrario a lo que estamos hablando. Si es mejorar las condiciones del trabajador, definitivamente es una cláusula ineficaz. Si se logra demostrar que las cosas también son contrarias a la ley, también pierde efectividad esa disposición que esté establecida. Y en esos casos, o bueno, casos particulares de dictámenes que sean contrarios a la ley,
puede ser por causa de malas interpretaciones o interpretaciones ineficientes de la misma legislación o del mismo soporte legal. Esto al final ocasiona perjuicios más que beneficios a los trabajadores, pero en caso de demostrarse, se declara ineficaz. Y si se demuestra que el dictamen es carente de soporte legal y que es producto de un prejuicio que no tiene base jurídica, también pierde eficacia. Entonces se puede declarar esa disposición ineficaz. Todo contrato laboral debe desarrollarse sin afectar las mínimas condiciones de ley, lo que está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. No se puede salir de esas condiciones mínimas. Todo lo que exceda estas condiciones es de beneficio del trabajador, pero todo lo que está por debajo es sencillamente ilegal. El incumplimiento de esas condiciones mínimas por parte del empleado, pues le acarreará las sanciones correspondientes. Las siguientes representan datos importantes que es necesario tener en cuenta, y es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, la ley 1429 de 2010 es la ley de formalización del empleo. Anteriormente a esta ley influyó en un artículo específico del Código Sustantivo del Trabajo, donde se requería que los reglamentos establecidos en las organizaciones fuesen revisados por una instancia superior, pues en este caso el Ministerio de Trabajo, para determinar si se estaban manifestando todas estas circunstancias que hemos analizado anteriormente, si se salía de los parámetros legales, si habían cláusulas ineficaces por allí inmiscuidas. Entonces, esta ley determinó que ya no va a ser necesario presentar el reglamento interno de trabajo ante el Ministerio de Trabajo, que lo que debe hacer el empleador es publicar el reglamento interno de trabajo en 2 lugares visibles, dejarlo durante un tiempo prudencial de 15 días, durante los cuales los trabajadores tendrán derecho a consultar, a analizar, verificar las condiciones del reglamento y tendrán un tiempo prudencial también para emitir sus conceptos alrededor de esto. Entonces, por esto fue que se abolió pues esa obligación de presentar el reglamento ante el Ministerio de Trabajo. Entonces ahora eso es un procedimiento interno que debe darse cumplimiento. La ley 1822 de 2017 modificó la licencia de maternidad. Hasta ese momento la licencia de maternidad solo daba o correspondía a un periodo de 16 semanas. En el momento de emitirse esta ley, ese periodo se amplió a 18 semanas y se dispusieron otras condiciones específicas, se ratificó la licencia de paternidad y demás. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas deben estar actualizadas dentro de los reglamentos internos de trabajo. La ley 1010 determinó el acoso laboral y pues obligó a los empleadores a adaptar el reglamento interno de trabajo. O sea que este requerimiento tuvo que haber estado cumplido desde ya hace bastante tiempo. Por último, en el decreto 884 de 2012 se configuran las condiciones del teletrabajo y este decreto ordena que los empleadores extiendan el alcance de su reglamento interno de trabajo a los lugares y puestos de trabajo de teletrabajo, teniendo en cuenta pues las características específicas de ese servicio. Es necesario aclarar
algunas cosas que pueden llevar a confusiones por parte de los trabajadores. Aquí alrededor de esto se generan muchos mitos y demás. Para optimizar la comprensión de estos aspectos, entonces vamos a declarar las diferencias entre conceptos, como por ejemplo las incapacidades. Las incapacidades son esos periodos en los cuales el trabajador debe reposar para recuperar su estado de salud, porque es que la incapacidad fue producto de un accidente o una enfermedad, sea esta común o sea esta de trabajo. Estas incapacidades o estos periodos de incapacidad son remunerados al trabajador, teniendo en cuenta que deben presentarse los soportes correspondientes. Para eso está establecido el sistema de seguridad social. La incapacidad la paga la entidad que la genera, pero bueno, esos son trámites administrativos que debe desarrollar el empleado. Al trabajador se le debe pagar en los tiempos establecidos, como ya el reglamento lo mencionó anteriormente. Las licencias, se ratifica entonces que las licencias son únicamente la licencia de maternidad, la licencia de paternidad y la licencia por luto. Estas licencias son todas remuneradas, soportando el evento que dio lugar a esa licencia. En el caso de la mamá del neonato, en el caso del papá del neonato o en el caso de la licencia por luto. Estas licencias entonces son remuneradas. Las calamidades, habíamos hablado que las calamidades o la calamidad doméstica son esos eventos que pueden afectar la movilidad y la moral de las personas. La movilidad en caso de que, por ejemplo, se presente una situación en la casa donde se vean afectados, por ejemplo, los servicios públicos, que se inundó la casa, que hay un cortocircuito, ¿sí? Se están afectando algunas cosas que no permiten que, o que requieren la presencia de la persona en la casa para que puedan ser atendidas. En el caso de la salud de una persona cercana, habíamos hablado en el ejemplo de que uno de los hijos es una persona, su hijo necesita la compañía del padre o de la madre correspondientemente. Entonces, se tiene derecho a estas calamidades y siempre debe soportarse el origen de la calamidad. Los permisos de reglamento. Habíamos hablado que las citas médicas, habíamos hablado que el sufragio, todos estos permisos son remunerados. El trabajador está en la obligación de soportar, en el caso de la cita médica, su asistencia, el tiempo que le tomó asistir y acudir a esa cita médica. Y en el caso del sufragio, pues en esta época ya tenemos, o ya la persona que haya cumplido con esta obligación tiene derecho a recibir un certificado, y ese certificado pues lo puede presentar. Entonces esos permisos son remunerados mediante reglamento. Existen otros permisos personales, que son permisos que el trabajador pide para atender situaciones que pues diferentes a las calamidades o diferentes a los reglamentos, y son absolutamente ajenas a cualquiera de los motivos anteriores. Estos permisos no son remunerados, pueden ser negociados, eso sí, por parte de los trabajadores, y es muy importante tener en cuenta que esos permisos pues deben ganarse, ¿sí? ¿Cómo se ganan esos permisos? Pues con buen desempeño, con cumplimiento, con responsabilidad, con honestidad. Esos permisos se deben ganar. Por tanto, pues el empleador, digamos que no está obligado a brindarle esos permisos. Entonces, por eso es recomendable que pues, los trabajadores, entre comillas, se porten bien. Hugo, qué pena contigo, ya digamos que por temas de tiempo, ustedes saben que se cierra nuestra sala, entonces creo que debemos ya cerrar aquí el tema. Antes ya de finalizar, pues mil gracias por el tema, creo que bastante importante, relevante, de actualidad.
Antes de finalizar, les recuerdo a los participantes que vamos a pasar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer la satisfacción con la conferencia de hoy. En este momento ya está apareciendo en sus pantallas la pregunta. La pregunta es muy fácil. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy. Les recuerdo, para dar su votación o su calificación, solamente deben dar clic en una de las dos opciones que en este momento se encuentra apareciendo en sus pantallas. También les recuerdo que para nosotros es muy importante conocer sus apreciaciones, conocer esta votación, ya que es la forma en cómo evaluamos a nuestros conferencistas. Así que los invitamos a que por favor puedan votar en este momento. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Muchísimas gracias a todos los que ya se encuentran votando. Perfecto, de esta manera entonces vamos cerrando el sondeo del día de hoy. Hugo, muchas gracias por la sesión de hoy. Muchísimas gracias a ti, Andrea, muchísimas gracias a todos los participantes. Espero haber aportado a su conocimiento, espero haber dejado inquietudes en el buen sentido para poder que ustedes implementen este tipo de estrategias en sus organizaciones. Claro que sí, Hugo, muchísimas gracias. Les recuerdo que si ustedes quieren obtener mayor información sobre nuestros cursos, los invitamos. Ustedes saben que esta es solamente una conferencia, digamos que de un tema de actualidad, pero les recordamos que tenemos varios cursos en nuestra parrilla académica, tenemos programas cortos, diplomados, en todas las áreas. Entonces los invitamos a visitar www.tiendaempresarial.com. En este momento se encuentra en su pantalla. Y también les recordamos nuestra membresía de capacitación empresarial. Tenemos más de 50 cursos virtuales a los cuales ustedes pueden acceder desde 700,000 pesos más IVA mensual. Entonces, si ustedes quieren información sobre nuestros cursos, pueden contactarse con Pilar Anaya al 317-698-4550 o escribirnos también un correo a ventas@unipymes.com. Ya el día de hoy vamos a finalizar la sesión. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a todos los que participaron en esta sesión. En nombre de Fundación Unipymes, les deseamos que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.